Ahora que entendemos que podemos crear funciones para reutilizar código, también es interesante saber que podemos dividir estos códigos en distintos archivos. ¿Para qué? Para tener una mayor organización, para no tener 100 líneas de código, porque como ven acá creamos una función y ya son 7 líneas. Imagínense si hiciésemos un programa entero en un solo archivo, tendríamos cientos, incluso miles de líneas de código, lo cual sería muy difícil de trabajar, sería un trabajo muy engorroso. Por lo tanto, existe una estrategia que se llama modularización, que es justamente separar en distintos archivos distintas cosas, distintas funcionalidades. Por ejemplo, acá nosotros separamos la funcionalidad que se llama porción de perímetro. Porción de perímetro justamente lo que hace es dividir, vamos a hacerlo más simple, vamos a decirle saludar. Y saludar va a recibir solamente un nombre y lo que va a hacer es hacer un console log, no va a retornar nada, simplemente va a hacer un console log de hola y va a concatenarse con nombre. Eso es todo lo que va a hacer. Entonces yo le mando saludar, le mando mi nombre. Entonces, a partir de esta función, yo lo que quiero hacer es, por ejemplo, poder usarla, pero no tenerla en este archivo, quiero tenerla en otro. Así que voy a crear otro archivo que le voy a llamar, por ejemplo, funciones.js. Ahora, yo quiero definir esta función de acá, la voy a cortar y la voy a pegar acá. Ahora, como ven, ya automáticamente me tiró un error porque me dice que saludar no está definido. No está definido acá. Lo primero que tenemos que hacer es entender el orden en el cual se define. Para eso, fíjense, al igual que en el index.html anclamos el archivo app.js, también deberíamos anclar el archivo funciones. Como ven, si yo guardo, sigo teniendo el error. ¿Por qué? Porque primero se va a ejecutar todo lo que tenemos en app.js y luego lo que tenemos en funciones. Por lo tanto, cuando llega a la línea 1 de app, todavía no existe funciones. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Bueno, cambiando el orden. Como ven, automáticamente sí funciona y tenemos un hola Ryan ahí. Porque esta función ya está disponible dentro de este archivo. Yo lo puedo ejecutar las veces que yo quiera, con distintos nombres. Ok, eso significa que yo acá puedo tener despedir, por ejemplo, que va a ser una función y que lo que va a hacer es justamente decir chao. Y lo puedo usar acá. Y incluso tenemos autocompletado. Bueno, tenemos que pasarle también el parámetro. Por eso me tira un error. Bueno, como ven, tenemos hola y chau. Y dentro del app.js tenemos solamente 2 líneas. Pero en funciones tenemos justamente las funciones que queremos reutilizar. Ahora, si bien esto funciona, y funciona muy bien, el problema viene cuando necesitamos mucho más archivos. Necesitamos un montón de archivos. Y no sabemos el orden específico que tenemos que incluir cada uno para que no haya errores. Nos vemos forzados a estar incluyendo los archivos de cierta manera para que todo funcione. Es por eso que a partir de las nuevas versiones de HTML y de JavaScript tenemos lo que son el tipo de script de tipo módulo. Si nosotros nos vamos a la parte en la que incluimos el app.js, podemos darle un tipo. Y acá tenemos varias formas. Lo que tenemos que poner es module. Type module. Cuando nosotros hacemos esto, lo que hacemos es tener acceso a lo que sería importación y exportación de módulos. Lo que nos permite a nosotros, por ejemplo, poner export acá, export y también export acá, poder exportar estos hacia afuera y poder importarlos acá. Vamos a darle import y vamos a importar algo desde una dirección. Esta es la sintaxis para importar cosas cuando los exportamos de esta forma. Fíjense, si yo voy punto barra, me dice funciones.js. Yo guardo esto y dentro, como ven, ya me salen las funciones que tengo. Doy coma y despedir. Si yo guardo esto, automáticamente tengo acceso a estas funciones que están dentro de este archivo, pero sin la necesidad de indexarlos acá, en el index.html. Simplemente me entiendo lo que sería el archivo inicial, que es el app. Del resto solamente falta exportar y luego importar cuando lo necesito usar. Esto es muy interesante porque significa que yo voy a obtener acceso a estas funciones en cualquier parte de mi aplicación siempre y cuando las importe de esta manera. A la hora de importar y exportar existen varias formas. Esto se lo conoce como exportación nombrada. Pero también tenemos la exportación por defecto, que se hace con export default. Y yo, por ejemplo, quiero exportar por defecto, no sé, una constante, un texto, lo que sea. Hola, justamente, hola, mundo. Si yo exporto esto por defecto, quiero importarlo también por defecto. Para importar algo por defecto no van las llaves. Y yo le digo, por ejemplo, el saludo. El saludo from,
justamente también punto barra funciones.js. Yo guardo esto y muestro esto por consola. Saludo, lo mostramos por consola. Como él me dice, hola mundo, que es justamente lo que se está exportando desde export default. ¿Okay? Fíjense que acá no estamos usando las llaves, y en este caso sí. ¿Por qué? Porque lo único que hicimos fue exportar una función. También lo que podríamos hacer, por ejemplo, es exportar las funciones una por una. De esta manera. Ponemos saludar, coma, despedir. No hace falta que escribamos el exportar al lado. Podemos exportarlo después como si fuese un objeto. Y luego esto sigue funcionando exactamente igual. Ahora, algo importante que también tenemos que tener en cuenta es que si bien nosotros editamos algo en HTML, automáticamente se nos corrige y se nos identa bien, también podemos hacer esto en lo que sería JavaScript. Para eso apretamos F1, Format, escribimos Format, Document, y como ven nos pide que elijamos un formateador. Y vamos a elegir Printer, que es la extensión que habíamos instalado anteriormente. Y como ven lo que hace es automáticamente acomodar el código, y no solamente eso, sino que le pone punto y comas cuando es necesario. Lo hacemos también acá. Y como ven nos queda el código muchísimo más ordenado y limpio. Muy importante tener en cuenta.